En la colina más alta de la ciudad, donde el aire parece más ligero y el ruido del tráfico se disuelve en un zumbido lejano e inofensivo, se erige la urbanización Los Altos del Edén. Es un lugar diseñado no solo para vivir, sino para excluir. Muros de hormigón de 3 metros de altura, coronados por cercas electrificadas y cámaras de vigilancia de última generación, trazan una línea física y psicológica entre dos realidades que, aunque geográficamente cercanas, están separadas por un abismo insalvable. Aquí, el silencio es un bien de lujo, comprado con fortunas acumuladas durante décadas. En este escenario de opulencia desmedida, bajo un sol de justicia que no distingue entre ricos y pobres, se comenzó a gestar una tragedia que desafiaría las probabilidades estadísticas y la lógica social. Era una mañana de sábado, marcada por una ola de calor que asfixiaba la ciudad. En la residencia principal de los Vargas, una mansión de arquitectura minimalista valorada en cifras que la mayoría de los ciudadanos no verían en 10 vidas de trabajo, la actividad era frenética pero controlada. Alejandro Vargas, el patriarca, un magnate de las telecomunicaciones conocido por su frialdad en los negocios y su obsesión por el control, supervisaba los preparativos para la celebración del 5º cumpleaños de su único hijo, Rodrigo. Para Alejandro, nada podía quedar al azar. Cada globo, cada copa de cristal importado, cada metro cuadrado de césped inmaculadamente cortado debía reflejar el estatus de su apellido. Alejandro observaba sus dominios desde el ventanal de su despacho en la segunda planta. Su figura, recortada contra la luz del día, proyectaba una sombra alargada sobre la alfombra persa. A sus 45 años, poseía todo lo que un hombre podría desear: poder, influencia y una familia que servía como el broche de oro perfecto para su imagen pública. Sin embargo, su rostro rara vez mostraba satisfacción. Sus ojos escaneaban el jardín trasero, deteniéndose en la joya de la corona de la propiedad, una inmensa piscina de borde infinito que creaba la ilusión óptica de fundirse con el horizonte azul. El agua, tratada con sistemas de salinización avanzados, brillaba como un espejo líquido, invitando a sumergirse, pero ocultando bajo su superficie serena un peligro inherente para los descuidados. Mientras tanto, a tan solo 6 kilómetros de distancia, en el asentamiento informal conocido como La Cañada, la mañana transcurría con una urgencia muy diferente. Allí no había aspersores automáticos ni servicio de catering. El calor no se combatía con aire acondicionado centralizado, sino con la búsqueda desesperada de sombra bajo techos de lámina que crujían con la temperatura. En este entorno hostil vivía Mateo, un niño de 12 años cuya madurez había sido forzada prematuramente por la necesidad. Mateo no conocía los juguetes electrónicos ni las fiestas temáticas. Su mundo se definía por la supervivencia diaria, por el cálculo constante de cuánto arroz quedaba en la alacena y si las monedas en el bolsillo de su madre alcanzarían para el transporte. Ese sábado en particular, el destino, con su ironía habitual, decidió entrelazar los hilos de estas dos existencias diametralmente opuestas. El padre de Mateo, un hombre llamado Luis, trabajaba ocasionalmente como jardinero auxiliar para una empresa subcontratada que prestaba servicios en los Altos del Edén. Debido a la magnitud del evento en la casa de los Vargas y la baja repentina de 2 empleados regulares, Luis recibió una llamada de emergencia a las 6 de la mañana. Necesitaban manos extra para asegurar que los jardines estuvieran perfectos antes de la llegada de los invitados al mediodía. Luis, que no podía permitirse rechazar un día de paga extra, aceptó de inmediato. Pero había un problema logístico. No tenía con quién dejar a Mateo, ya que su madre estaba cubriendo un turno doble en una fábrica al otro lado de la ciudad. Sin opciones y bajo la presión del reloj, Luis tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Llevaría a Mateo con él. La instrucción fue clara y severa durante el trayecto en el autobús destartalado que los acercaba a la zona rica. No te separes de mí, no toques nada y sobre todo, hazte invisible.
La invisibilidad era la mejor defensa para los de su clase cuando incursionaban en el territorio de la élite. Mateo, con sus zapatos desgastados y una camiseta que había visto mejores días, asintió en silencio, comprendiendo la gravedad en la voz de su padre. Para él, entrar en aquella urbanización era como viajar a otro planeta, un lugar donde el verde de las plantas era casi artificialmente intenso y los coches brillaban como joyas bajo el sol. Al llegar a la garita de seguridad de la mansión Vargas, el contraste se hizo dolorosamente evidente. Los guardias, armados y con uniformes impecables, revisaron las identificaciones de Luis con una mezcla de aburrimiento y sospecha. Mateo se encogió en el asiento del copiloto de la vieja camioneta de la empresa de jardinería, tratando de cumplir la promesa de ser invisible. Finalmente, la barrera se levantó, permitiéndoles el paso al santuario de Alejandro Vargas. El sonido del motor diésel de la camioneta resonó de manera discordante contra las paredes de mármol travertino de la entrada principal. Un recordatorio auditivo de que aquel vehículo y sus ocupantes no pertenecían a ese lugar. Una vez dentro, el equipo de jardinería se dispersó rápidamente. Luis le asignó a Mateo una tarea sencilla y discreta: barrer las hojas secas en el perímetro exterior de la sola de la piscina, lejos de la casa principal y oculto tras los setos ornamentales. «Mantén la cabeza baja», le recordó Luis antes de encender la podadora. Mateo obedeció. Con una escoba que le quedaba grande, comenzó su labor bajo el sol abrasador. Desde su posición podía ver fragmentos de la vida de los Vargas como si estuviera viendo una película a través de una rendija. Veía a los camareros disponiendo bandejas de canapés que costaban más de lo que su familia comía en una semana. Veía a la esposa de Alejandro, una mujer de belleza gélida, dando instrucciones cortantes al personal doméstico. Y vio al niño, Rodrigo. El hijo del millonario corría por el borde de la terraza con la energía inagotable de quien nunca ha conocido un no definitivo. Rodrigo llevaba un traje de baño de marca y sostenía una pistola de agua de alta tecnología. Reía y gritaba, ajeno a la presencia de los trabajadores que, como fantasmas, preparaban el escenario para su felicidad. Mateo se detuvo un instante, apoyado en la escoba, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia. Sintió una punzada, no de envidia, sino de extrañeza. Eran dos niños, separados por apenas unos metros físicos, pero habitando dimensiones temporales distintas. Para Rodrigo, el tiempo era un juego; para Mateo, el tiempo era trabajo. La mañana avanzó y la temperatura subió. El calor se convirtió en un ente físico, pesado y opresivo. En el interior de la casa, Alejandro Vargas estaba inmerso en una conferencia telefónica con socios en Tokio, dando la espalda al ventanal que daba al jardín. Confiaba ciegamente en el ecosistema de seguridad que había construido. Había una niñera contratada específicamente para vigilar a Rodrigo. Había cámaras, había personal por todas partes. La seguridad para Alejandro era una cuestión de logística y dinero, una ecuación resuelta. No contemplaba la variable del error humano ni la fatalidad del azar. Fue alrededor de las 11:30 cuando la maquinaria perfecta de la mansión sufrió un microfallo, una serie de coincidencias desafortunadas que se alinearon como los astros de una catástrofe. La niñera, una joven con excelentes referencias, recibió una notificación en su teléfono móvil. Un mensaje personal, una distracción de apenas 30 segundos. Se giró hacia la sombra de la pérgola para responder, perdiendo de vista el borde de la piscina. Simultáneamente, uno de los camareros dejó caer una bandeja de copas de cristal en el patio lateral, provocando un estruendo que atrajo la atención de la mayoría del personal presente, incluidos los guardias de seguridad más cercanos. El ruido asustó a Rodrigo, quien se encontraba persiguiendo una pelota inflable cerca del borde infinito. La pelota, impulsada por una ráfaga de viento caliente, rodó hacia el agua. El niño, en su inocencia, no vio el peligro del abismo acuático, solo vio su juguete alejándose. Se estiró,
Sus pequeños pies, húmedos por el césped recién regado, resbalaron sobre la piedra pulida del borde. No hubo un grito inmediato, solo un chapoteo sordo, casi imperceptible en medio del caos provocado por la rotura de las copas a 20 metros de distancia. Rodrigo cayó al agua. El diseño de la piscina, estéticamente sublime, era una trampa mortal para un niño que no sabía nadar. La profundidad aumentaba drásticamente apenas a 1 metro del borde. Rodrigo se hundió como una piedra, el pánico paralizando sus pequeños pulmones antes de que pudiera siquiera intentar salir a flote. El agua clorada le envolvió, silenciando el mundo exterior. Arriba, el sol seguía brillando. La niñera enviaba su mensaje, el camarero se disculpaba por las copas rotas y Alejandro Vargas cerraba un trato millonario en su despacho. Nadie lo vio. Nadie, excepto los ojos atentos de quien se suponía que no debía estar allí. Mateo, desde su posición oculta tras los setos de adelfas, había sido testigo de la escena en cámara lenta. Había visto a la niñera girarse, había visto la pelota rodar, había visto el resbalón. Su cerebro, entrenado en las calles de la Cañada para reaccionar ante el peligro antes de procesarlo racionalmente, no dudó. No hubo cálculo de consecuencias, ni temor a ser regañado por salir de su zona asignada, ni consideración sobre ensuciar el agua impoluta con su ropa llena de tierra. En ese instante, la brecha socioeconómica se desvaneció. No había ricos ni pobres. Solo había un niño hundiéndose en la soledad azul de una piscina, y otro niño, al otro lado de los arbustos, sintiendo el impulso atávico de la vida preservando a la vida. Mateo soltó la escoba. El sonido de la madera golpeando el suelo fue el único preludio a su carrera. Sus zapatillas gastadas traccionaron sobre el césped perfecto, rompiendo la invisibilidad que su padre le había exigido. Corrió con una desesperación silenciosa, cruzando la distancia que separaba su mundo de servidumbre del mundo de ocio de Rodrigo. No era un nadador olímpico. Había aprendido a nadar en el río turbio que bordeaba su asentamiento, luchando contra corrientes traicioneras. Pero sabía mantenerse a flote y sabía que el tiempo se estaba agotando. Mientras Mateo corría hacia el borde, el universo de la mansión Vargas permanecía en una ignorancia dichosa y aterradora. La música ambiental suave empezaba a sonar por los altavoces ocultos en las rocas decorativas. El olor a carne asada comenzaba a emanar de la zona de barbacoa. Todo estaba listo para la fiesta perfecta. Nadie sospechaba que, bajo la superficie tranquila del agua, la muerte estaba extendiendo sus fríos dedos hacia el heredero del Imperio Vargas. La irrupción de Mateo en la zona principal fue un borrón de movimiento. Saltó sin detenerse en el borde, su cuerpo delgado rompiendo la tensión superficial del agua con violencia. El impacto resonó, esta vez sí, lo suficientemente fuerte como para que la niñera levantara la vista de su teléfono. Lo que vio la dejó helada, ondas expandiéndose en el agua y la ausencia del niño que debía cuidar. Un grito se ahogó en su garganta. Bajo el agua, el mundo era un caos de burbujas y refracciones de luz. Mateo abrió los ojos, sintiendo el ardor del cloro, buscando desesperadamente la figura pequeña de Rodrigo. La piscina era mucho más profunda de lo que parecía desde fuera. Sus manos tantearon el vacío líquido hasta que sus dedos rozaron una tela. Era la camiseta de Rodrigo. El niño rico estaba inmóvil, suspendido en el agua como una muñeca de trapo, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Mateo, impulsado por la adrenalina que solo el miedo puro puede generar, agarró a Rodrigo por la cintura y pataleó con todas sus fuerzas hacia la superficie. Sus pulmones ardían, la ropa mojada pesaba como una armadura de plomo. Cada centímetro de ascenso era una batalla contra la física. Cuando sus cabezas rompieron la superficie, el sonido del mundo exterior regresó de golpe, amplificado y caótico. Mateo aspiró una bocanada de aire y arrastró a Rodrigo hacia el borde. ¡Mateo!, gritó, su voz quebrándose, todavía medio niño, medio salvador. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo en la mansión.
La niñera comenzó a gritar. Los guardias corrieron hacia la piscina, sus armas golpeando contra sus costados, inútiles contra este tipo de enemigo. Luis, el padre de Mateo, escuchó el grito de su hijo y sintió que la sangre se le helaba en las venas, soltando la podadora y corriendo hacia el tumulto, temiendo lo peor, temiendo que su hijo hubiera cometido un error imperdonable. Alejandro Vargas, alertado por el cambio repentino en la atmósfera sonora de su hogar, colgó el teléfono abruptamente y se acercó al ventanal. Lo que vio desde su torre de marfil hizo que su corazón, ese músculo entrenado para no mostrar debilidad, diera un vuelco violento. Vio a un niño desconocido, sucio y empapado, sacando el cuerpo inerte de su hijo del agua. Bajó las escaleras de 3 en 3, ignorando el protocolo, ignorando su imagen. Al llegar al borde de la piscina, la escena era dantesca. Mateo, exhausto y temblando, estaba arrodillado sobre el mármol caliente, tosiendo agua. A su lado, Rodrigo yacía pálido, inmóvil. ¡Lucas!, gritó Alejandro, confundiendo los nombres en su pánico, cayendo de rodillas junto a su hijo. Los guardias apartaron a Mateo con brusquedad, tratándolo como a un intruso, como a una amenaza, sin comprender aún la dinámica de lo ocurrido. Mateo rodó por el suelo, raspándose los codos, pero no se quejó. Sus ojos estaban fijos en el niño que acababa de sacar del abismo. Uno de los guardias, con entrenamiento en primeros auxilios, inició las maniobras de reanimación. El silencio que siguió fue sepulcral, más pesado que los muros de hormigón que rodeaban la finca. Solo se escuchaba el sonido rítmico de las compresiones torácicas y la respiración entrecortada de Alejandro, que miraba a su hijo con la impotencia de quien descubre que todo su dinero no sirve para comprar el siguiente latido de un corazón. Fueron 30 segundos eternos. 30 segundos donde dos mundos colisionaron en torno a un cuerpo pequeño y frágil. Y entonces, un sonido milagroso, una tos húmeda, un vómito de agua y un llanto desgarrador. Rodrigo estaba vivo. Alejandro abrazó a su hijo con una fuerza que casi le hacía daño, sollozando sin vergüenza, manchando su camisa de seda italiana con el agua clorada y el vómito. La tensión se rompió, reemplazada por un alivio histérico. La madre llegó corriendo segundos después, uniéndose al abrazo familiar en el suelo. Pero la historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba. Cuando la adrenalina inicial disminuyó levemente y los paramédicos llegaron para asegurar la situación, la atención de Alejandro se desvió de su hijo hacia la figura pequeña y temblorosa que permanecía apartada, vigilada por un guardia de seguridad que lo miraba con desprecio. Luis, el jardinero, había llegado al lado de Mateo y lo abrazaba protectoramente, pidiendo disculpas repetidamente, aterrorizado por las represalias, sin entender que su hijo era un héroe, no un criminal. Alejandro se puso de pie. Su estatura imponía. Se secó las lágrimas con un gesto brusco y caminó hacia ellos. Su sombra cayó sobre Mateo y Luis. El millonario, acostumbrado a analizar a las personas como activos o pasivos, miró al niño pobre. Vio la ropa barata, la piel curtida por el sol, las manos callosas. Vio la miseria que él se esforzaba tanto por ignorar. Dijo Alejandro, su voz ronca pero autoritaria. Mateo, temblando de frío a pesar del calor, asintió levemente, incapaz de hablar. Alejandro levantó una mano para silenciar al jardinero. No estaba escuchando las disculpas. Su mente estaba procesando el hecho de que la vida de su heredero había sido salvada por alguien que, en cualquier otro día, habría sido expulsado de la propiedad por mala imagen. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Mateo. Por primera vez, el gran Alejandro Vargas miraba a un niño de la cañada a los ojos. Preguntó, con un tono extrañamente suave, casi irreconocible para sus empleados. El niño tragó saliva. «Mateo, señor», susurró, y entonces dio su apellido.
Un apellido común, pero que en los oídos de Alejandro Vargas resonó como un trueno lejano, como un eco de un pasado que creía enterrado bajo capas de dinero y olvido. «Mateo», insistió Alejandro, sintiendo una inquietud repentina, un presentimiento oscuro que empezaba a reptar por su espina dorsal. El niño repitió el apellido completo. Y en ese preciso instante, bajo el sol implacable del mediodía, el rostro del millonario palideció. El color huyó de sus mejillas más rápido que el agua escurriéndose por los desagües. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijándose no en el niño Salvador, sino en un fantasma que acababa de materializarse frente a él. La gratitud inicial se transformó en algo mucho más complejo, algo parecido al terror. Porque ese nombre no era solo un nombre. Era una llave que abría una puerta que Alejandro Vargas había cerrado con candado 20 años atrás. Una puerta hacia secretos que, de salir a la luz, podrían destruir mucho más que una fiesta de cumpleaños. Allí, junto a la piscina que casi se cobra una vida, Alejandro comprendió que el verdadero peligro no estaba en el agua, sino en la historia que ese niño pobre traía consigo sin saberlo. El destino no solo había salvado a su hijo, había traído el pasado a su puerta para cobrar una deuda pendiente. El sol del mediodía caía a plomo sobre la urbanización Los Altos del Edén, transformando las superficies de mármol y vidrio en espejos cegadores. En la mansión de los Vargas, la atmósfera vibraba con una tensión eléctrica, una mezcla de expectativa festiva y la rigidez militar impuesta por Alejandro Vargas. El calor era un ente físico, palpable, que distorsionaba el aire sobre el asfalto inmaculado de la entrada y hacía que las sombras buscaran refugio bajo los árboles ornamentales importados. Todo estaba dispuesto para la perfección, cronometrado al segundo, diseñado para impresionar a una élite que juzgaba el valor humano por la etiqueta de la ropa y el año de la cosecha del vino. Sin embargo, en los márgenes de esta escenografía de lujo, el destino afilaba sus garras, indiferente a las cuentas bancarias y a los apellidos compuestos. La piscina de borde infinito, esa obra maestra de la ingeniería hidráulica que parecía desafiar la gravedad, yacía tranquila, una lámina de turquesa brillante que ocultaba su profundidad traicionera. Los sistemas de filtrado zumbaban con un ronroneo casi imperceptible, manteniendo el agua en un estado de pureza clínica. A su alrededor, el personal se movía como un engranaje bien engrasado, colocando arreglos florales de orquídeas blancas y ajustando las sombrillas de lino para crear islas de sombra perfectas. Nadie miraba el agua. El agua era simplemente un decorado, un fondo estético para las fotografías sociales que inundarían las redes horas más tarde. La seguridad se daba por sentada. Después de todo, estaban dentro de una fortaleza. En el extremo sur del jardín, oculto tras una barrera de setos de laurel perfectamente recortados, Mateo continuaba su labor de Sísifo. Barría hojas invisibles, recogía partículas de polvo imaginarias, cumpliendo la orden de su padre de mantenerse ocupado y sobre todo invisible. El sudor le corría por la espalda, empapando la camiseta de algodón desgastada que le quedaba 2 tallas grande. Sus manos, pequeñas pero endurecidas por años de ayuda en trabajos domésticos, sujetaban el mango de la escoba con fuerza. A pesar de la prohibición de levantar la vista, sus ojos se desviaban inevitablemente hacia el centro del escenario. Veía un mundo que solo conocía a través de las pantallas de televisores ajenos, camareros con guantes blancos, bandejas de plata que brillaban como lunas metálicas y juguetes esparcidos que costaban más que el alquiler anual de su casucha en la cañada. Y allí estaba Rodrigo, el pequeño príncipe de este reino artificial. El niño de 5 años corría con una libertad que Mateo nunca había experimentado. Rodrigo no tenía que preocuparse por ensuciarse, ni por el costo de las cosas, ni por el hambre. Su risa, aguda y cristalina, cortaba el aire pesado del mediodía. Llevaba una pistola de agua de colores neón y perseguía una pelota gigante de playa que el viento caliente empujaba caprichosamente hacia el borde de la terraza.
La cadena de errores que condujo al desastre fue sutil, una serie de negligencias minúsculas que, aisladas, hubieran sido inofensivas, pero que alineadas formaron una tormenta perfecta. La niñera, Marta, una mujer joven con un currículum impecable y certificaciones en cuidado infantil, sintió vibrar su teléfono en el bolsillo de su delantal. Era una notificación trivial, quizá un mensaje de su novio o una alerta de una red social. Un lapso de atención de 10 segundos. Se giró hacia la sombra de la pérgola para leer la pantalla, dando la espalda a la piscina. Simultáneamente, en el lado opuesto del jardín, un técnico de sonido dejó caer un amplificador pesado sobre el pavimento de piedra. El estruendo metálico resonó como un disparo, sobresaltando a los 2 guardias de seguridad que patrullaban el perímetro. Sus cabezas giraron instintivamente hacia la fuente del ruido, alejando sus miradas de la zona acuática. Alejandro Vargas, desde su despacho en la planta alta, también escuchó el golpe y frunció el ceño, anotando mentalmente reprender al responsable, pero sin levantarse de su silla de cuero italiano. En ese vacío de vigilancia, en ese instante de ceguera colectiva, ocurrió lo impensable. Rodrigo alcanzó la pelota justo en el borde húmedo de la piscina. La física actuó con una crueldad imparcial. La suela de goma de sus sandalias de diseñador no encontró tracción sobre la piedra pulida mojada por los aspersores. No hubo tiempo para el miedo, ni siquiera para un grito. El niño resbaló. Su cuerpo pequeño se inclinó hacia adelante, perdiendo el centro de gravedad, y cayó al agua con un chapoteo sordo que fue engullido por el zumbido de los filtros y la música ambiente suave que empezaba a sonar. El ahogamiento no es como en las películas. No es ruidoso, no hay brazos agitándose frenéticamente ni gritos de auxilio dramáticos. Es un evento silencioso, aterradoramente tranquilo. Rodrigo se hundió de inmediato. El agua clorada invadió sus fosas nasales y su boca abierta por la sorpresa. El pánico instintivo se apoderó de él, bloqueando su glotis, impidiéndole respirar, impidiéndole gritar. Sus brazos pequeños intentaban agarrar algo, cualquier cosa, pero solo encontraban agua, un elemento líquido que cedía ante su tacto y se cerraba sobre su cabeza. Desde su posición detrás de los laureles, Mateo vio la caída. Fue el único testigo. Sus ojos registraron la imagen con una claridad de cámara lenta. El resbalón, la caída, las ondas expandiéndose en círculos concéntricos y luego la superficie volviendo a una calma engañosa. Esperó 1 segundo, 2 segundos, esperando ver la cabeza del niño emerger, esperando ver a la niñera correr. Pero nadie se movió. La niñera seguía tecleando en su teléfono, con una sonrisa boba en el rostro. Los guardias seguían discutiendo con el técnico de sonido. El mundo seguía girando, indiferente a la vida que se extinguía a 3 metros de profundidad. Un frío glacial recorrió la columna vertebral de Mateo, un contraste violento con el calor abrasador del día. Sabía que no debía estar allí. Sabía que si salía de su escondite, su padre tendría problemas. Luis le había dicho: si nos echan, no comemos. La amenaza de la pobreza era un perro que siempre mordía sus talones. Pero en ese momento, algo más primitivo, algo fundamentalmente humano, anuló el miedo a la autoridad. Mateo soltó la escoba. El mango de madera golpeó el césped, y ese fue el pistoletazo de salida. Rompió la barrera de invisibilidad. Sus zapatillas viejas y gastadas golpearon el mármol travertino mientras corría con una desesperación que le quemaba los pulmones. No era un atleta, era un niño desnutrido, pero la adrenalina le prestó una velocidad que no sabía que poseía. Cruzó el jardín como un espectro sucio en medio de la pulcritud blanca de la fiesta. Al llegar al borde, no se detuvo. No pensó en la profundidad, ni en si sabía nadar lo suficientemente bien para rescatar a otro. Se lanzó. Su cuerpo rompió la superficie del agua con violencia, creando una explosión de espuma y ruido que, finalmente, atrajo la atención de Marta, la niñera. El impacto del agua fría fue un choque para el sistema de Mateo.
Abrió los ojos bajo el agua, ignorando el ardor del cloro. Todo era azul y borroso. La luz del sol se filtraba desde arriba en rayos danzantes, iluminando el fondo de la piscina como una catedral sumergida. Y allí, suspendido en la ingravidez mortal, estaba Rodrigo. Parecía un muñeco de trapo, con los brazos extendidos y el cabello flotando como un halo oscuro alrededor de su cabeza pálida. Ya no se movía. Mateo pataleó con furia, impulsándose hacia el fondo. La presión aumentaba en sus oídos. Sus pulmones, vacíos de aire tras el salto, empezaron a exigir oxígeno. Agarró a Rodrigo por la cintura, sintiendo la fragilidad de sus costillas bajo la camisa mojada. El niño rico pesaba más de lo que parecía, un peso muerto que tiraba hacia abajo, hacia la oscuridad del desagüe. El ascenso fue una agonía. Mateo luchaba no solo contra la gravedad, sino contra su propia ropa empapada que lo arrastraba como un ancla. Sus piernas ardían, sus brazos temblaban. La superficie parecía estar a kilómetros de distancia. Una voz en su cabeza le gritaba que soltara la carga, que se salvara él mismo, pero apretó los dientes y pataleó más fuerte. La negrura empezaba a invadir los bordes de su visión. Cuando sus cabezas rompieron la superficie, Mateo aspiró una bocanada de aire ronca y desesperada, tosiendo agua. Arrastró a Rodrigo hacia el borde, arañando el mármol resbaladizo. ¡Ayuda!, gritó, su voz quebrada, un sonido gutural que desgarró la perfección de la tarde. ¡Se ahoga! El grito actuó como un detonante. La realidad de la mansión se fracturó. Marta, la niñera, soltó un alarido de terror puro al ver la escena y corrió hacia el borde, tropezando con sus propios pies. Los guardias de seguridad, al ver a un desconocido en la piscina con el hijo del patrón, desenfundaron sus armas por reflejo antes de comprender la situación, corriendo hacia el agua con pasos pesados. Luis, el padre de Mateo, emergió de entre los arbustos al escuchar la voz de su hijo. Al ver a Mateo en el agua, su rostro se descompuso en una máscara de horror absoluto. No pensó en el heroísmo, pensó en la catástrofe. Pensó que su hijo había empujado al niño o que estaban jugando donde no debían. Corrió hacia ellos, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. En el despacho de la segunda planta, Alejandro Vargas se puso de pie de un salto. Había visto el chapoteo desde la ventana, había visto la conmoción. Su instinto paternal, enterrado bajo capas de frialdad corporativa, se activó con una violencia sísmica. Bajó las escaleras saltando los escalones de 2 en 2, empujando a los sirvientes que se cruzaban en su camino, con la respiración entrecortada y el nombre de su hijo atrapado en la garganta. Cuando llegó a la terraza, el caos reinaba. Mateo había logrado empujar el cuerpo inerte de Rodrigo sobre las losas calientes del borde de la piscina. El niño pobre se desplomó a su lado, exhausto, vomitando agua y temblando incontrolablemente. Rodrigo yacía inmóvil, con los labios azules y la piel con el tono de la cera fría. ¡Rodrigo!, rugió Alejandro, cayendo de rodillas junto a su hijo, sin importarle que sus pantalones de traje de $3,000 se rasgaran contra la piedra. Apartó a la niñera de un empujón brutal y colocó sus manos sobre el pequeño pecho de su hijo. El magnate, el hombre que controlaba imperios de telecomunicaciones, se sentía ahora la criatura más impotente de la tierra. Sus manos temblaban. No recordaba las maniobras de reanimación. Su mente estaba en blanco, paralizada por el terror. Fue uno de los guardias, un ex paramilitar, quien tomó el control. Apartó a Alejandro con firmeza y comenzó las compresiones torácicas. 1, 2, 3, contaba el guardia en voz alta, bombeando vida artificialmente en el cuerpo pequeño. El silencio que cayó sobre la fiesta fue sepulcral. Los camareros se detuvieron con las bandejas en el aire. La música seguía sonando, una melodía alegre e incongruente que hacía la escena aún más macabra. Mateo, encogido en posición fetal a 1 metro de distancia, miraba con los ojos desorbitados, rezando a un Dios del que se acordaba poco, pidiendo que el niño abriera los ojos.
Luis llegó y se arrojó sobre Mateo, abrazándolo, protegiéndolo con su cuerpo, esperando los golpes, esperando el castigo. «¡Vamos, respira!», gritaba Alejandro, con lágrimas de rabia y miedo surcando su rostro. «¡Respira, maldita sea!». Fueron 40 segundos eternos, 40 segundos donde el universo pareció contener la respiración. Y entonces, una convulsión. El cuerpo de Rodrigo se arqueó, un chorro de agua salió de su boca y, seguido de una tos violenta, un llanto desgarrador llenó el aire. El llanto de Rodrigo fue la música más hermosa que Alejandro Vargas había escuchado en su vida. Se abalanzó sobre su hijo, levantándolo, abrazándolo contra su pecho, meciéndolo frenéticamente mientras sollozaba sin control. La madre de Rodrigo, que acababa de llegar corriendo desde el interior de la casa, se unió al abrazo, creando una esfera de dolor y alivio familiar en el suelo mojado. Los paramédicos de la ambulancia privada de la urbanización llegaron minutos después, tomando el control de la situación, poniendo una máscara de oxígeno a Rodrigo y envolviéndolo en mantas térmicas. El peligro inminente había pasado, la muerte había rozado la casa de los Vargas y se había retirado, insatisfecha. A medida que la adrenalina del pánico comenzaba a disiparse, la atmósfera cambió. El miedo dio paso a la ira y a la búsqueda de culpables. Alejandro, todavía con la respiración agitada y la camisa empapada pegada al cuerpo, se puso de pie. Su mirada, ahora fría y calculadora de nuevo, barrió la escena. Sus ojos pasaron por la niñera, que lloraba desconsolada en una esquina, y se detuvieron en la figura pequeña y empapada que permanecía en el suelo, abrazada por el jardinero. Mateo tiritaba, no solo por el frío de la evaporación, sino por el shock. Luis, su padre, mantenía la cabeza baja, murmurando disculpas incoherentes al aire, aterrorizado por lo que vendría. «Señor Vargas, lo siento mucho. El niño no debió. Yo le dije, es culpa mía», balbuceaba Luis, anticipando el despido, la denuncia, la ruina. Alejandro levantó una mano, ordenando silencio. Caminó lentamente hacia ellos. Sus zapatos de cuero crujían sobre el agua derramada. Su sombra se proyectó sobre padre e hijo, larga y ominosa. Los guardias de seguridad rodearon a los dos trabajadores, listos para intervenir, interpretando la cercanía de Mateo como una amenaza persistente. El millonario se detuvo frente a Mateo. Observó al niño. Realmente lo observó por primera vez. Vio la ropa barata pegada a sus huesos prominentes. Vio las zapatillas rotas. Vio la suciedad de la tierra mezclada con el agua de su piscina inmaculada. Pero también vio algo más. Vio los ojos del niño. Unos ojos oscuros, profundos, que le devolvían la mirada no con desafío, sino con una franqueza aterradora. Había valentía allí, una valentía cruda que ningún dinero podía comprar. Alejandro se agachó, rompiendo el protocolo de distancia social que regía su vida. Quedó cara a cara con el niño de la cañada. «Tú», dijo Alejandro, su voz ronca por el llanto reciente. «Tú saltaste, nadie más lo vio, pero tú sí». Mateo asintió levemente, incapaz de articular palabra, sus dientes castañeteando. «Le salvaste la vida a mi hijo», continuó Alejandro, y la frase pareció tener un sabor extraño en su boca, una mezcla de gratitud y de incredulidad ante el hecho de que la vida de su heredero hubiera dependido de alguien tan insignificante en su escala social. Luis intentó intervenir de nuevo, temiendo que el millonario estuviera a punto de acusarlos de negligencia o de haber provocado el accidente para luego actuar como héroes. «Señor, por favor, nos iremos ahora mismo, no queremos problemas». «¡Cállese!», espetó Alejandro, sin apartar la vista del niño. «Quiero hablar con él». El silencio volvió a caer sobre el grupo. Alejandro miró fijamente a Mateo. Una sensación extraña, un déjà vu inquietante, comenzó a formarse en la boca del estómago del magnate. Había algo en la estructura facial del niño, en la forma de sus cejas, en la intensidad de su mirada, que le resultaba perturbadamente familiar.
No podía precisar qué era, pero encendió una alarma primitiva en su cerebro reptiliano. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Alejandro. Su tono no era de agradecimiento convencional, era una inquisición, una demanda impulsada por una curiosidad que de repente se había vuelto urgente y oscura. El niño tragó saliva, sintiendo la garganta seca a pesar de haber tragado medio litro de agua de piscina. Miró a su padre, buscando permiso, y luego volvió a mirar al hombre poderoso frente a él. «Mateo», susurró. Alejandro entrecerró los ojos. «¿Mateo qué?», insistió. La pregunta flotó en el aire caliente, cargada de un peso inexplicable. El niño tomó aire, intentando controlar el temblor de su mandíbula. Y entonces pronunció las dos palabras que cambiarían el eje de rotación del mundo de Alejandro Vargas. Pronunció su nombre completo, el apellido de su madre, un apellido que no aparecía en los registros de empleo de Luis, un apellido que había sido borrado de la historia oficial de la familia Vargas hacía más de una década. Mateo, Mateo Salgado. El efecto fue inmediato y devastador. Fue como si alguien hubiera golpeado a Alejandro en el pecho con un mazo. El color huyó de su rostro en un instante, dejando su piel con un tono ceniciento, casi grisáceo. Sus pupilas se dilataron hasta engullir el iris. La mano que había extendido hacia el hombro del niño se detuvo en el aire y comenzó a temblar visiblemente. El nombre Salgado resonó en los oídos del millonario no como un sonido, sino como una explosión del pasado. Era un nombre prohibido, un nombre asociado a un capítulo de su vida que había enterrado bajo toneladas de concreto, dinero y acuerdos de confidencialidad. Un nombre que traía consigo el fantasma de una mujer, de una noche tormentosa hacía 13 años y de un secreto que, de salir a la luz, tenía el potencial de destruir no solo su matrimonio y su reputación, sino los cimientos mismos de su imperio. Alejandro miró al niño, realmente lo miró. Y ahora, con el apellido flotando entre ellos como una sentencia, las piezas encajaron. La forma de los ojos, la curva de la boca. No era solo un niño pobre que había salvado a su hijo, era la encarnación de un pecado antiguo que había regresado para cobrar su deuda. El millonario retrocedió un paso, casi tropezando, con la respiración entrecortada, como si fuera él quien se estuviera ahogando ahora en tierra firme. Su rostro pálido, desencajado por el horror del reconocimiento, era un mapa de culpa y pánico. Los guardias y el personal observaban confundidos, sin entender por qué el nombre de un niño jardinero había causado tal reacción en el hombre más inquebrantable de la ciudad. ¿Qué has dicho?, balbuceó Alejandro, su voz apenas un hilo, deseando desesperadamente haber escuchado mal. «Mateo Salgado, señor», repitió el niño, inocente del cataclismo que acababa de desatar, simplemente respondiendo a la pregunta de un adulto. En ese momento, bajo el sol implacable, Alejandro Vargas supo que la tragedia de la piscina no había terminado con el rescate de Rodrigo. La verdadera tragedia, la que amenazaba con devorarlo todo, acababa de comenzar. El destino no le había enviado un héroe, le había enviado un espejo de su propio pasado oscuro, y la imagen que devolvía era insoportable. El sol del mediodía caía a plomo sobre la urbanización Los Altos del Edén, transformando las superficies de mármol y vidrio en espejos cegadores que herían la vista. En la mansión de los Vargas, la atmósfera vibraba con una tensión eléctrica particular, esa mezcla inestable de expectativa festiva y la rigidez militar impuesta por Alejandro Vargas sobre su personal. El calor no era simplemente temperatura, era un ente físico, palpable, que distorsionaba el aire sobre el asfalto inmaculado de la entrada y obligaba a las sombras a buscar refugio bajo los árboles ornamentales importados desde climas más amables.
Todo estaba dispuesto para la simulación de la perfección, cronometrado al segundo, diseñado para impresionar a una élite social que juzgaba el valor humano por la etiqueta de la ropa y el año de la cosecha del vino. Sin embargo, en los márgenes de esta escenografía de lujo obsceno, el destino afilaba sus garras, completamente indiferente a las cuentas bancarias en Suiza y a los apellidos compuestos de rancio abolengo. La piscina de borde infinito, esa obra maestra de la ingeniería hidráulica que parecía desafiar la gravedad volcándose hacia el horizonte de la ciudad, yacía tranquila. Era una lámina de turquesa brillante que ocultaba su profundidad traicionera bajo un manto de serenidad artificial. Los sistemas de filtrado de última generación zumbaban con un ronroneo casi imperceptible, manteniendo el agua en un estado de pureza clínica. A su alrededor, el personal se movía como un engranaje bien engrasado, colocando arreglos florales de orquídeas blancas que costaban más que el salario mensual de un obrero, y ajustando las sombrillas de lino para crear islas de sombra geométricas. Nadie miraba el agua. El agua era simplemente un decorado, un fondo estético, instagrameable, como dirían los invitados, para las fotografías sociales que inundarían las redes horas más tarde. La seguridad se daba por sentada. Después de todo, se encontraban dentro de una fortaleza moderna monitoreada por cámaras y sensores. En el extremo sur del jardín, oculto tras una barrera de setos de laurel perfectamente recortados con precisión quirúrgica, Mateo continuaba su labor de Sísifo. Barría hojas invisibles, recogía partículas de polvo imaginarias, cumpliendo la orden estricta de su padre de mantenerse ocupado y, sobre todo, invisible. El sudor le corría por la espalda, empapando la camiseta de algodón desgastada que le quedaba 2 tallas grande, herencia de algún primo lejano. Sus manos, pequeñas pero endurecidas prematuramente por años de ayuda en trabajos domésticos y jardinería, sujetaban el mango de la escoba con una fuerza innecesaria. A pesar de la prohibición expresa de levantar la vista hacia la zona de los señores, sus ojos se desviaban inevitablemente hacia el centro del escenario. Veía un mundo que solo conocía a través de las pantallas de televisores ajenos o en las revistas que su madre traía de las casas que limpiaba. Camareros con guantes blancos, bandejas de plata que brillaban como lunas metálicas bajo el sol, y juguetes esparcidos que representaban una fortuna incalculable. Y allí estaba Rodrigo, el pequeño príncipe de este reino artificial. El niño de 5 años corría con una libertad que Mateo nunca había experimentado en sus 8 años de vida. Rodrigo no tenía que preocuparse por ensuciarse, ni por el costo de las cosas si se rompían, ni por el hambre que a veces rugía en los estómagos de la cañada. Su risa, aguda y cristalina, cortaba el aire pesado del mediodía como una campanada. Llevaba una pistola de agua de colores neón y perseguía una pelota gigante de playa que el viento caliente, actuando como un cómplice travieso, empujaba caprichosamente hacia el borde peligroso de la terraza húmeda. La cadena de errores que condujo al desastre inminente fue sutil. Una serie de negligencias minúsculas que, aisladas, hubieran sido inofensivas, pero que alineadas formaron una tormenta perfecta de fatalidad. La niñera, Marta, una mujer joven con un currículum impecable y certificaciones en cuidado infantil avanzado, sintió vibrar su teléfono en el bolsillo profundo de su delantal almidonado. Era una notificación trivial, quizás un mensaje de su pareja o una alerta de una red social. Un lapso de atención de 10, quizás 12 segundos. Se giró hacia la sombra de la pérgola para leer la pantalla bajo la luz intensa, dando la espalda a la piscina, confiada en la seguridad del entorno. Simultáneamente, en el lado opuesto del jardín, un técnico de sonido subcontratado dejó caer un amplificador pesado sobre el pavimento de piedra. El estruendo metálico resonó como un disparo de arma de fuego, sobresaltando a los 2 guardias de seguridad armados que patrullaban el perímetro. Sus cabezas giraron instintivamente hacia la fuente del ruido, alejando sus miradas vigilantes de la zona acuática.
Alejandro Vargas, desde su despacho en la planta alta con vista panorámica, también escuchó el golpe y frunció el ceño, anotando mentalmente reprender al responsable, pero sin levantarse de su silla de cuero italiano, absorto en una llamada internacional que definiría el trimestre fiscal de su corporación. En ese vacío de vigilancia, en ese instante de ceguera colectiva donde el sistema falló, ocurrió lo impensable. Rodrigo alcanzó la pelota justo en el borde húmedo de la piscina, donde el rocío de los aspersores había creado una película resbaladiza sobre el mármol pulido. La física actuó con una crueldad imparcial. La suela de goma de sus sandalias de diseñador no encontró tracción. No hubo tiempo para el miedo procesado, ni siquiera para un grito. El niño resbaló. Su cuerpo pequeño se inclinó hacia adelante, perdiendo el centro de gravedad, y cayó al agua. No fue un gran estruendo, fue un chapoteo sordo, un sonido plof que fue engullido inmediatamente por el zumbido de los filtros y la música ambiental suave de jazz que empezaba a sonar por los altavoces ocultos en las rocas falsas. El ahogamiento real no es como en las películas de Hollywood. No es ruidoso, no hay brazos agitándose frenéticamente sobre la superficie, ni gritos de auxilio dramáticos que alertan a las masas. Es un evento silencioso, aterradoramente tranquilo y rápido. Rodrigo se hundió de inmediato como una piedra. El agua clorada invadió sus fosas nasales y su boca abierta por la sorpresa del impacto. El pánico instintivo se apoderó de él, bloqueando su glotis en un espasmo laríngeo, impidiéndole respirar, pero también impidiéndole gritar. Sus brazos pequeños intentaban agarrar algo, cualquier cosa sólida, pero solo encontraban agua, un elemento líquido que cedía ante su tacto y se cerraba inexorablemente sobre su cabeza. Desde su posición estratégica detrás de los laureles, Mateo vio la caída. Fue el único testigo ocular en ese segundo maldito. Sus ojos registraron la imagen con una claridad de cámara lenta. El resbalón, la caída desarticulada, las ondas expandiéndose en círculos concéntricos y luego la superficie volviendo a una calma engañosa y mortal. Esperó 1 segundo, 2 segundos, 3. Esperando ver la cabeza del niño emerger riendo, esperando ver a la niñera correr. Pero nadie se movió. La niñera seguía tecleando en su teléfono, con una sonrisa boba en el rostro, ajena a la tragedia a sus espaldas. Los guardias seguían discutiendo con el técnico de sonido. El mundo seguía girando, indiferente a la vida que se extinguía a 3 metros de profundidad. Un frío glacial recorrió la columna vertebral de Mateo, un contraste violento con el calor abrasador del día. Sabía que no debía estar allí. Sabía que si salía de su escondite y era visto en la zona prohibida, su padre tendría problemas graves. Luis le había repetido 1000 veces esa mañana: si nos echan, no comemos, no te muevas de aquí. La amenaza de la pobreza era un perro rabioso que siempre mordía sus talones. Pero en ese momento, algo más primitivo, algo fundamentalmente humano que trascendía las clases sociales y las normas laborales, anuló el miedo a la autoridad. Mateo soltó la escoba. El mango de madera golpeó el césped, y ese sonido sordo fue el pistoletazo de salida para su carrera. Rompió la barrera de invisibilidad. Sus zapatillas viejas y gastadas golpearon el mármol travertino mientras corría con una desesperación que le quemaba los pulmones desnutridos. No era un atleta entrenado, era un niño alimentado con pan y frijoles, pero la adrenalina le prestó una velocidad que no sabía que poseía. Cruzó el jardín como un espectro sucio en medio de la pulcritud blanca de la fiesta, una mancha de realidad invadiendo la fantasía. Al llegar al borde, no se detuvo para evaluar la situación. No pensó en la profundidad, ni en si sabía nadar lo suficientemente bien para rescatar a otro cuerpo. Se lanzó. Su cuerpo rompió la superficie del agua con violencia, creando una explosión de espuma y ruido que, finalmente, atrajo la atención periférica de Marta, la niñera. El impacto del agua fría fue un choque térmico para el sistema de Mateo. Abrió los ojos bajo el agua, ignorando el ardor químico del cloro concentrado.
Todo era azul y borroso, un mundo onírico y letal. La luz del sol se filtraba desde arriba en rayos danzantes, iluminando el fondo de la piscina con una belleza cruel. Y allí, suspendido en la ingravidez, estaba Rodrigo. Parecía un muñeco de trapo olvidado, con los brazos extendidos y el cabello oscuro flotando como un halo siniestro alrededor de su cabeza pálida. Ya no se movía. Se estaba hundiendo lentamente hacia el desagüe del fondo. Mateo pataleó con furia, impulsándose hacia abajo. La presión aumentaba en sus oídos, un dolor agudo que ignoró. Sus pulmones, vacíos de aire tras el salto repentino, empezaron a exigir oxígeno a gritos. Agarró a Rodrigo por la cintura, sintiendo la fragilidad de sus costillas bajo la camisa de lino mojada. El niño rico pesaba más de lo que parecía, un peso muerto, inerte, que tiraba hacia la oscuridad. El ascenso fue una agonía física. Mateo luchaba no solo contra la gravedad y la inercia, sino contra su propia ropa empapada que lo arrastraba hacia el fondo como un ancla de plomo. Sus piernas ardían por el esfuerzo láctico, sus brazos temblaban. La superficie parecía estar a kilómetros de distancia, brillando inalcanzable. Una voz reptiliana en su cabeza le gritaba que soltara la carga, que se salvara a él mismo, que no valía la pena morir allí. Pero apretó los dientes y pataleó con más fuerza, negándose a soltar al otro niño. La negrura de la hipoxia empezaba a invadir los bordes de su visión, cerrando el túnel de luz. Cuando sus cabezas rompieron finalmente la superficie, Mateo aspiró una bocanada de aire ronca y desesperada, tosiendo agua y saliva. Arrastró a Rodrigo hacia el borde, arañando el mármol resbaladizo con las uñas hasta casi sangrar. ¡Ayuda!, gritó, su voz quebrada, un sonido gutural que desgarró la perfección de la tarde como un cuchillo en un lienzo. ¡Se ahoga! El grito actuó como un detonante en una sala llena de gas. La realidad de la mansión se fracturó en 1000 pedazos. Marta, la niñera, soltó un alarido de terror puro al girarse y ver la escena, dejando caer su teléfono al suelo donde la pantalla se astilló simbólicamente. Corrió hacia el borde, tropezando con sus propios pies en su histeria. Los guardias de seguridad, al ver a un desconocido, un intruso sucio en la piscina con el hijo del patrón, desenfundaron sus armas por reflejo condicionado antes de comprender la naturaleza del evento, corriendo hacia el agua con pasos pesados que hacían temblar el suelo. Luis, el padre de Mateo, emergió de entre los arbustos con las tijeras de podar en la mano al escuchar la voz inconfundible de su hijo. Al ver a Mateo en el agua con el joven amo, su rostro se descompuso en una máscara de horror absoluto. No pensó en el heroísmo. Su mente, condicionada por años de servidumbre y miedo, pensó en la catástrofe. Pensó que su hijo había empujado al niño, o que estaban jugando donde no debían. Corrió hacia ellos, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado queriendo escapar. En el despacho de la segunda planta, Alejandro Vargas se puso de pie de un salto, tirando la silla de ejecutivo hacia atrás. Había visto el chapoteo extraño desde la ventana, había visto la conmoción posterior. Su instinto paternal, enterrado bajo capas de frialdad corporativa y cálculos financieros, se activó con una violencia sísmica. Bajó las escaleras saltando los escalones de 2 en 2, empujando a los sirvientes que se cruzaban en su camino con una fuerza bruta, con la respiración entrecortada y el nombre de su hijo atrapado en la garganta como un hueso. Cuando llegó a la terraza, el caos reinaba. Mateo, con una fuerza sobrehumana nacida de la desesperación, había logrado empujar el cuerpo inerte de Rodrigo sobre las losas calientes del borde de la piscina. El niño pobre se desplomó a su lado, exhausto, vomitando agua y temblando incontrolablemente, incapaz de ponerse en pie. Rodrigo yacía inmóvil boca arriba, con los labios azules y la piel con el tono cerúleo de la muerte.
¡Rodrigo!, rugió Alejandro, un sonido animal que no parecía humano, cayendo de rodillas junto a su hijo, sin importarle que sus pantalones de traje de $3,000 se rasgaran contra la piedra abrasiva. Apartó a la niñera de un empujón brutal que la envió al suelo y colocó sus manos temblorosas sobre el pequeño pecho de su hijo. El magnate, el hombre que controlaba imperios de telecomunicaciones y decidía el destino de miles de empleados, se sentía en ese instante la criatura más impotente sobre la faz de la tierra. Sus manos sudaban. No recordaba las maniobras de reanimación. Su mente estaba en blanco, paralizada por el terror absoluto de la pérdida. Fue uno de los guardias, un ex paramilitar con cicatrices en el rostro, quien tomó el control de la situación médica. Apartó a Alejandro con firmeza pero con respeto y comenzó las compresiones torácicas sobre el esternón del niño. 1, 2, 3, contaba el guardia en voz alta, bombeando vida artificialmente en el cuerpo pequeño y flácido. El silencio que cayó sobre la fiesta fue sepulcral, denso como el plomo. Los camareros se detuvieron congelados con las bandejas de champán en el aire. La música seguía sonando, una melodía alegre e incongruente que hacía la escena aún más macabra y surrealista. Mateo, encogido en posición fetal a 1 metro de distancia, miraba con los ojos desorbitados, rezando a un Dios del que se acordaba poco, pidiendo que el niño abriera los ojos para que su padre no lo matara. Luis llegó y se arrojó sobre Mateo, abrazándolo, cubriéndolo con su cuerpo sucio de tierra, esperando los golpes, esperando el castigo inminente por la desgracia. ¡Vamos, respira!, gritaba Alejandro, con lágrimas de rabia y miedo surcando su rostro habitualmente impasible. ¡Respira, maldita sea! ¡Te ordeno que respires! Fueron 40 segundos eternos. 40 segundos donde el universo pareció contener la respiración y el tiempo se estiró hasta romperse. Y entonces, una convulsión violenta sacudió el cuerpo pequeño. El tórax de Rodrigo se arqueó. Un chorro de agua salió de su boca y, seguido de una tos violenta y rasposa, un llanto desgarrador llenó el aire caliente. El llanto de Rodrigo fue la sinfonía más hermosa que Alejandro Vargas había escuchado en toda su existencia. Se abalanzó sobre su hijo, levantándolo del suelo duro, abrazándolo contra su pecho empapado, meciéndolo frenéticamente mientras sollozaba sin control, rompiendo su fachada de hombre de acero. La madre de Rodrigo, que acababa de llegar corriendo desde el interior de la casa tras escuchar los gritos, se unió al abrazo, creando una esfera de dolor y alivio familiar en el suelo mojado. Los paramédicos de la ambulancia privada de la urbanización, alertados por el sistema de seguridad, llegaron minutos después, tomando el control profesional de la situación, poniendo una máscara de oxígeno a Rodrigo y envolviéndolo en mantas térmicas doradas. El peligro inminente de la muerte había pasado. La parca había rozado la casa de los Vargas con su guadaña y se había retirado, insatisfecha por el momento. A medida que la adrenalina del pánico comenzaba a disiparse, metabolizada por el cuerpo, la atmósfera cambió drásticamente. El miedo dio paso a la ira fría y a la búsqueda implacable de culpables. Alejandro, todavía con la respiración agitada y la camisa de seda blanca empapada y transparente pegada al cuerpo, se puso de pie lentamente. Su mirada, ahora gélida y calculadora de nuevo, barrió la escena como un radar buscando objetivos. Sus ojos pasaron por la niñera, que lloraba desconsolada en una esquina, sabiendo que su carrera había terminado, y se detuvieron en la figura pequeña, temblorosa y empapada, que permanecía en el suelo, abrazada protectoramente por el jardinero. Mateo tiritaba violentamente. No solo por el frío de la evaporación rápida bajo la brisa, sino por el shock postraumático. Luis, su padre, mantenía la cabeza baja, clavada en el suelo, murmurando disculpas incoherentes al aire, aterrorizado por lo que vendría. «Señor Vargas, lo siento mucho, el niño no debió, yo le dije».
Es culpa mía, asumo toda la responsabilidad, balbuceaba Luis, anticipando el despido fulminante, la denuncia policial, la ruina total de su familia. Alejandro levantó una mano imperiosa, ordenando silencio absoluto. Caminó lentamente hacia ellos, sus zapatos de cuero italiano crujían sobre el agua derramada, marcando un ritmo ominoso. Su sombra se proyectó sobre padre e hijo, larga y oscura. Los guardias de seguridad rodearon a los dos trabajadores, con las manos cerca de sus fundas, listos para intervenir, interpretando la cercanía de Mateo como una amenaza persistente o una impertinencia. El millonario se detuvo frente a Mateo. Observó al niño. Realmente lo observó por primera vez, no como parte del paisaje, sino como un ser humano. Vio la ropa barata y descolorida pegada a sus huesos prominentes por la desnutrición. Vio las zapatillas rotas con los dedos asomando. Vio la suciedad de la tierra del jardín mezclada con el agua cristalina de su piscina. Pero también vio algo más. Vio los ojos del niño, unos ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, que le devolvían la mirada no con desafío, sino con una franqueza aterradora y una dignidad aterradora y una dignidad silenciosa. Había valentía allí, una valentía cruda y sin refinar que ningún dinero en el mundo podía comprar. Alejandro se agachó, rompiendo el protocolo de distancia social que regía su vida elitista. Quedó cara a cara, al mismo nivel, con el niño de la cañada. «Tú», dijo Alejandro, su voz aún ronca por el llanto reciente, recuperando poco a poco su timbre de autoridad. «Tú saltaste, nadie más lo vio. Ni mis guardias de élite, ni la niñera certificada. Pero tú sí». Mateo asintió levemente, incapaz de articular palabra, sus dientes castañeteando rítmicamente. «Le salvaste la vida a mi hijo», continuó Alejandro, y la frase pareció tener un sabor extraño y metálico en su boca, una mezcla compleja de gratitud inmensa y de incredulidad ante el hecho de que la vida de su único heredero hubiera dependido de alguien tan insignificante en su escala social. Luis intentó intervenir de nuevo, temiendo que el millonario estuviera a punto de acusarlos de negligencia criminal o de haber provocado el accidente para luego actuar como héroes y pedir dinero. «Señor, por favor, nos iremos ahora mismo. Recojo mis cosas, no queremos problemas». «¡Cállese!», espetó Alejandro con violencia, sin apartar la vista del niño ni por un segundo. «Quiero hablar con él». El silencio volvió a caer sobre el grupo, pesado y denso. Alejandro miró fijamente a Mateo. Una sensación extraña, un déjà vu inquietante y visceral, comenzó a formarse en la boca del estómago del magnate. Había algo en la estructura facial del niño, en la forma del arco de sus cejas, en la intensidad particular de su mirada al sostener el contacto visual, que le resultaba perturbadoramente familiar. No podía precisar qué era, pero encendió una alarma primitiva en la parte más profunda de su cerebro. Era como escuchar una melodía olvidada de la infancia. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Alejandro. Su tono ya no era solo de agradecimiento, se había transformado en una inquisición, una demanda impulsada por una curiosidad que de repente se había vuelto urgente, oscura y necesaria. El niño tragó saliva con dificultad, sintiendo la garganta seca y rasposa, a pesar de haber tragado medio litro de agua de piscina. Miró a su padre, buscando permiso o una señal, y luego volvió a mirar al hombre poderoso frente a él. «Mateo», susurró con voz temblorosa. Alejandro entrecerró los ojos, inclinándose unos centímetros más hacia adelante, invadiendo el espacio personal del chico. La inquietud crecía en su pecho como una enredadera venenosa. «¿Mateo qué?», insistió. La pregunta flotó en el aire caliente, cargada de un peso inexplicable, exigiendo una totalidad. El niño tomó aire, una bocanada profunda, intentando controlar el temblor espasmódico de su mandíbula.
y entonces pronunció las palabras que cambiarían el eje de rotación del mundo de Alejandro Vargas para siempre. Pronunció su nombre completo, el apellido de su madre, un apellido que no aparecía en los registros de empleo de Luis porque el niño no existía oficialmente para la empresa, un apellido que había sido borrado sistemáticamente de la historia de la familia Vargas hacía más de una década. Mateo Salgado. El efecto de esas dos palabras fue inmediato, físico y devastador. Fue como si alguien hubiera golpeado a Alejandro en el centro del pecho con un mazo de demolición. El color huyó de su rostro en un instante, drenándose hacia sus pies, dejando su piel bronceada con un tono ceniciento, casi grisáceo, enfermizo. Sus pupilas se dilataron violentamente hasta engullir el iris, oscureciendo su mirada. La mano que había extendido instintivamente hacia el hombro del niño se detuvo en el aire, congelada, y comenzó a temblar visiblemente. El nombre Salgado resonó en los oídos del millonario no como un simple sonido, sino como una explosión nuclear del pasado. Era un nombre prohibido, un nombre maldito. Un nombre asociado a un capítulo secreto de su vida que había enterrado bajo toneladas de concreto, sobornos millonarios y acuerdos de confidencialidad blindados. Un nombre que traía consigo el fantasma de una mujer, de una noche tormentosa hacía 13 años y de un secreto que, de salir a la luz pública, tenía el potencial de destruir no solo su matrimonio actual y su reputación, sino los cimientos mismos de su imperio corporativo. Alejandro miró al niño. Realmente lo miró ahora, escaneando cada rasgo con pánico. Y con el apellido flotando entre ellos, como una sentencia judicial, las piezas del rompecabezas se encajaron con un chasquido horroroso. La forma de los ojos almendrados, la curva específica de la boca al apretar los labios. No era solo un niño pobre que había salvado a su hijo. Era la encarnación viva de un pecado antiguo que había regresado de entre los muertos para cobrar una deuda impagable. El millonario retrocedió un paso, tambaleándose, casi tropezando con sus propios pies, con la respiración entrecortada, como si fuera él quien se estuviera ahogando ahora en tierra firme. Su rostro, desencajado por el horror del reconocimiento, era un mapa de culpa y terror absoluto. Los guardias, la esposa y el personal observaban confundidos, sin entender por qué el nombre de un simple niño jardinero había causado tal reacción de colapso en el hombre más inquebrantable y temido de la ciudad. ¿Qué has dicho?, balbuceó Alejandro, su voz apenas un hilo estrangulado, deseando desesperadamente haber escuchado mal, que fuera una alucinación por el estrés. Mateo Salgado, señor, repitió el niño, inocente del cataclismo emocional que acababa de desatar, simplemente respondiendo a la pregunta de un adulto con la verdad. En ese preciso instante, bajo el sol implacable que lo iluminaba todo sin piedad, Alejandro Vargas comprendió con una certeza helada que la tragedia de la piscina no había terminado con el rescate de Rodrigo. La verdadera tragedia, la tormenta que amenazaba con devorarlo todo lo que había construido, acababa de comenzar. El destino no le había enviado un héroe anónimo, le había enviado un espejo de su propio pasado oscuro, y la imagen que le devolvía era insoportable. En ese preciso segundo, cuando el amplificador de sonido impactó contra el pavimento de piedra con un estruendo metálico que imitaba el disparo de un arma, la realidad en la mansión Vargas se fragmentó. Fue una alineación de astros catastrófica, una coreografía del desastre diseñada por un azar cruel. La atención de cada adulto presente, desde los guardias de seguridad entrenados en tácticas militares hasta la niñera absorta en la banalidad de una pantalla digital, fue secuestrada por el ruido. En el despacho de la planta alta, Alejandro Vargas, el hombre que movía los hilos de la economía local, fruncía el ceño ante la interrupción auditiva, ajeno a que, a pocos metros de su ventana blindada, el hilo de la vida de su propio hijo estaba a punto de cortarse.
El vacío de vigilancia fue absoluto. En ese intervalo de ceguera colectiva, la física actuó sin piedad sobre el pequeño Rodrigo. El niño alcanzó la pelota en el borde húmedo de la piscina, una zona traicionera donde el rocío de los aspersores automáticos había convertido el mármol pulido en una pista de hielo invisible. No hubo gritos, no hubo dramatismo cinematográfico. Las suelas de diseñador perdieron tracción y el cuerpo del niño se deslizó hacia el agua con una suavidad aterradora. El sonido fue apenas un plof sordo, un chapoteo insignificante que fue devorado instantáneamente por el zumbido constante de los filtros de la piscina y las primeras notas de jazz empezaban a brotar de los altavoces ocultos. Es vital comprender la naturaleza del ahogamiento para entender el horror de este momento. Contrario a la creencia popular alimentada por Hollywood, el ahogamiento es un evento silencioso. No hay brazos agitándose en el aire pidiendo ayuda, no hay alaridos desesperados. Cuando el agua fría envolvió a Rodrigo, su cuerpo entró en shock. El líquido clorada invadió sus vías respiratorias, provocando un espasmo laríngeo inmediato. Su glotis se cerró herméticamente en un intento biológico de proteger los pulmones, lo que le impidió respirar, pero también le impidió gritar. Rodrigo se hundió como una piedra, con los ojos abiertos en el agua azul, viendo cómo la superficie brillante se alejaba, convirtiéndose en un techo inalcanzable. Sus brazos intentaban agarrar algo sólido, pero solo encontraban la fluidez indiferente del agua. Estaba muriendo en silencio, rodeado de gente, en medio de una fiesta que celebraba la opulencia. Sin embargo, en la periferia de este escenario de lujo existía una variable que el destino no había eliminado. Oculto tras la densidad de los laureles, Mateo, el hijo del jardinero, observaba. Sus ojos, acostumbrados a mirar el mundo desde las sombras de la marginación, registraron la caída con una claridad clínica. Vio el resbalón, la inmersión desarticulada y las ondas concéntricas que se expandían sobre el agua. El tiempo pareció detenerse para él. Contó los segundos mentalmente. 1, 2, 3. Esperaba ver la cabeza del niño rico emerger, esperando la risa, el juego. Pero la superficie volvió a una calma plana y mortal. Nadie más se movió. La niñera sonreía a su teléfono. Los guardias reprendían al técnico. El mundo seguía girando, indiferente a la tragedia que se desarrollaba a 3 metros de profundidad. Un frío glacial, ajeno a la temperatura del verano, recorrió la columna vertebral de Mateo. La voz de su padre, Luis, resonaba en su memoria reciente como un mantra de supervivencia. No te muevas de aquí. Si nos ven, nos echan. Si nos echan, no comemos. El miedo a la pobreza, a la ira de su padre, a la autoridad de los dueños de la casa, era un muro casi infranqueable. Pero en ese instante crítico, algo en la psique del niño se rompió y se reconstruyó en una forma nueva. Un imperativo moral, primitivo y humano, anuló el miedo social. Mateo soltó la escoba. El mango de madera golpeó el césped, marcando el inicio de una carrera contra la muerte. El niño pobre rompió la barrera de invisibilidad que separa a los sirvientes de los servidos. Sus zapatillas gastadas, con las suelas casi inexistentes, golpearon el mármol travertino mientras sus pulmones desnutridos bombeaban oxígeno con desesperación. Cruzó el jardín inmaculado como un espectro sucio, una mancha de realidad cruda invadiendo la fantasía de la clase alta. Al llegar al borde, no se detuvo a calcular. No pensó en su propia seguridad ni en la profundidad. Se lanzó al vacío. El impacto del cuerpo de Mateo rompiendo la superficie del agua generó una explosión de espuma y ruido que, finalmente, penetró la burbuja de distracción de la niñera. Bajo el agua, el mundo de Mateo se volvió azul y borroso. El cloro le quemaba los ojos, pero los mantuvo abiertos, forzando la vista en la penumbra subacuática. La luz del sol se filtraba en rayos danzantes que iluminaban el fondo con una belleza macabra.
Y allí estaba Rodrigo. Suspendido en la ingravidez, parecía un muñeco de trapo olvidado, con los brazos extendidos y el cabello oscuro flotando como un halo siniestro. Ya no luchaba. Se estaba hundiendo lentamente hacia el desagüe del fondo. Mateo pataleó con furia, impulsándose hacia las profundidades. La presión en sus oídos era un dolor agudo que decidió ignorar. Agarró a Rodrigo por la cintura, sintiendo la fragilidad de sus costillas bajo la camisa de lino empapada. El peso era sorprendente. La inercia de un cuerpo inconsciente es un lastre pesado. El ascenso fue una agonía física. Mateo luchaba contra la gravedad y contra su propia ropa, que, al empaparse, lo arrastraba hacia abajo como un ancla. Sus piernas ardían, sus pulmones gritaban exigiendo aire. Una voz reptiliana en su cerebro le sugería soltar la carga para salvarse él mismo, pero apretó los dientes y pataleó con más fuerza, negándose a dejar morir al otro niño. Cuando rompieron la superficie, el sonido de la respiración de Mateo fue un rasguido ronco y desesperado. Arrastró a Rodrigo hacia el borde, sus uñas arañando el mármol resbaladizo hasta casi sangrar para conseguir tracción. ¡Ayuda!, gritó. Su voz se quebró, un sonido gutural que desgarró la perfección de la tarde como un cuchillo en un lienzo. ¡Se ahoga! El grito funcionó como un detonante. La realidad de la mansión colapsó. Marta, la niñera, soltó un alarido de terror puro, dejando caer su teléfono, cuya pantalla se astilló en el suelo, una metáfora perfecta de su carrera terminada. Los guardias, al ver a un intruso sucio en la piscina con el heredero, desenfundaron sus armas por reflejo condicionado antes de comprender la situación, corriendo con pasos pesados que hacían retumbar el suelo. Luis emergió de los arbustos con las tijeras de podar en la mano, y al ver a su hijo en el agua con el joven amo, su rostro se descompuso en una máscara de horror. No vio heroísmo, vio catástrofe. Vio el despido, la policía, la ruina. Desde la segunda planta, Alejandro Vargas vio el chapoteo inusual y la conmoción posterior. Su instinto paternal, sepultado bajo capas de frialdad corporativa, se activó con violencia sísmica. Bajó las escaleras saltando los peldaños de dos en dos, empujando a los sirvientes, con el nombre de su hijo atorado en la garganta. Cuando irrumpió en la terraza, la escena era dantesca. Mateo había logrado sacar el cuerpo inerte de Rodrigo a las losas calientes. El niño pobre colapsó a su lado, vomitando agua y temblando, exhausto. Rodrigo yacía inmóvil, con los labios azules y la piel adquiriendo el tono cerúleo de la muerte. ¡Rodrigo! El rugido de Alejandro fue un sonido animal. Cayó de rodillas junto a su hijo, sin importarle destrozar sus pantalones de $3,000 contra la piedra abrasiva. Apartó a la niñera de un empujón brutal y colocó sus manos temblorosas sobre el pecho de su hijo. El magnate, el hombre que controlaba imperios, se sentía la criatura más impotente de la tierra. No recordaba cómo reanimar a alguien, su mente estaba en blanco, paralizada por el terror. Fue uno de los guardias, un ex paramilitar con cicatrices en el rostro, quien tomó el control técnico. Apartó a Alejandro con firmeza y comenzó las compresiones torácicas. 1, 2, 3. Contaba en voz alta, bombeando vida artificialmente en el tórax pequeño y flácido. El silencio que cayó sobre la fiesta fue sepulcral, denso como el plomo. Los camareros se congelaron. La música alegre seguía sonando, incongruente y macabra. Mateo, encogido en posición fetal, miraba con ojos desorbitados, rezando a un Dios del que poco se acordaba, para que el niño abriera los ojos. Luis llegó y se arrojó sobre su hijo, cubriéndolo con su cuerpo sucio, esperando los golpes, esperando el castigo. ¡Vamos! ¡Respira!
gritaba Alejandro, con lágrimas de rabia y miedo surcando su rostro habitualmente impasible. ¡Respira, maldita sea! Fueron 40 segundos eternos. El universo pareció contener el aliento. Y entonces una convulsión violenta sacudió el cuerpo pequeño. El tórax de Rodrigo se arqueó, expulsó un chorro de agua y, seguido de una tos violenta, un llanto desgarrador llenó el aire. Ese llanto fue la sinfonía más hermosa que Alejandro Vargas había escuchado jamás. Se abalanzó sobre su hijo, abrazándolo contra su pecho empapado, meciéndolo frenéticamente, rompiendo su fachada de hombre de acero ante la mirada de todos sus empleados. Los paramédicos llegaron minutos después, estabilizando la situación, pero a medida que la adrenalina del pánico se disipaba, la atmósfera cambió drásticamente. El miedo dio paso a una ira fría y a la búsqueda de respuestas. Alejandro se puso de pie lentamente. Su camisa de seda blanca estaba empapada y transparente, pegada a su cuerpo. Su mirada, ahora gélida y calculadora de nuevo, barrió la escena como un radar. Pasó por la niñera sollozante y se detuvo en la figura pequeña, temblorosa y empapada que permanecía en el suelo protegida por el jardinero. Mateo tiritaba violentamente, no solo por el frío, sino por el shock postraumático. Luis mantenía la cabeza baja, murmurando disculpas incoherentes, aterrorizado. «Señor Vargas, lo siento mucho, asumo toda la responsabilidad», balbuceaba el jardinero. Alejandro levantó una mano imperiosa, ordenando silencio absoluto. Caminó hacia ellos. Sus zapatos de cuero crujían sobre el agua derramada. Su sombra se proyectó sobre padre e hijo. Se detuvo frente a Mateo y lo observó. Realmente lo observó por primera vez, no como parte del paisaje, sino como un ser humano. Vio la ropa barata, la desnutrición, la suciedad, pero también vio los ojos del niño. Unos ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, que le devolvían la mirada con una franqueza aterradora y una dignidad silenciosa. Alejandro se agachó, rompiendo el protocolo de distancia social que regía su vida, quedando cara a cara con el niño. «Tú», dijo, con la voz aún ronca, «tú saltaste, nadie más lo vio, pero tú sí». Mateo asintió levemente, incapaz de hablar, sus dientes castañeteando. «Le salvaste la vida a mi hijo», continuó Alejandro. La frase tenía un sabor metálico, una mezcla de gratitud inmensa e incredulidad ante el hecho de que el destino de su dinastía hubiera dependido de alguien tan insignificante en su escala social. Luis intentó intervenir de nuevo, temiendo una acusación. «Señor, nos iremos ahora mismo, no queremos problemas». «Cállese», espetó Alejandro con violencia, sin apartar la vista del niño. «Quiero hablar con él». El silencio volvió a caer, pesado. Alejandro miró fijamente a Mateo. Una sensación extraña, un déjà vu inquietante y visceral, comenzó a formarse en la boca del estómago del magnate. Había algo en la estructura facial del niño, en la forma del arco de sus cejas, en la intensidad particular de su mirada, que le resultaba perturbadoramente familiar. Era como escuchar una melodía olvidada de la infancia o ver un fantasma en un espejo. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Alejandro. Su tono había cambiado. Ya no era solo agradecimiento, era una inquisición impulsada por una curiosidad oscura y urgente. El niño tragó saliva con dificultad, miró a su padre buscando permiso y luego volvió a mirar al hombre poderoso. «Mateo», susurró con voz temblorosa. Alejandro entrecerró los ojos, inclinándose unos centímetros más, invadiendo el espacio personal del chico. La inquietud crecía en su pecho como una enredadera venenosa. «¿Mateo qué?», insistió. La pregunta flotó en el aire caliente, exigiendo una totalidad. El niño tomó una bocanada de aire profunda, intentando controlar el temblor de su mandíbula. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían el eje de rotación del mundo de Alejandro Vargas para siempre.
Pronunció el apellido de su madre, un apellido que no aparecía en los registros de empleo de Luis, un apellido que había sido borrado sistemáticamente de la historia de la familia Vargas hacía más de una década. Mateo, Mateo Salgado. El efecto fue inmediato y devastador. Fue como si un mazo invisible hubiera golpeado a Alejandro en el centro del pecho. El color huyó de su rostro en un instante, dejándolo con un tono ceniciento, casi grisáceo. Sus pupilas se dilataron violentamente. La mano que había extendido hacia el hombro del niño se detuvo en el aire, congelada, y comenzó a temblar. Salgado. El nombre resonó en los oídos del millonario no como un sonido, sino como una explosión nuclear del pasado. Era un nombre prohibido, un nombre maldito, asociado a un capítulo secreto de su vida que había enterrado bajo toneladas de dinero, sobornos y acuerdos de confidencialidad. Un nombre que traía consigo el recuerdo de una mujer, de una pasión prohibida y de un secreto que tenía el potencial de destruir su matrimonio, su reputación y su imperio. Alejandro miró al niño, escaneando cada rasgo con pánico renovado. Y ahora, con el apellido flotando entre ellos como una sentencia, las piezas del rompecabezas se encajaron con un chasquido horroroso. Los ojos almendrados, la curva de la boca. No era solo un niño pobre que había salvado a su hijo, era la encarnación viva de un pecado antiguo que había regresado de entre los muertos para cobrar una deuda impagable. El millonario retrocedió un paso, tambaleándose, casi tropezando, como si fuera él quien se estuviera ahogando ahora en tierra firme. Su rostro, desencajado por el horror del reconocimiento, era un mapa de culpa. ¿Qué has dicho?, balbuceó Alejandro, con la voz estrangulada, deseando que fuera una alucinación. Mateo Salgado, señor, repitió el niño, inocente del cataclismo que acababa de desatar. En ese instante, bajo el sol implacable, Alejandro Vargas comprendió con una certeza helada que la tragedia de la piscina no había terminado con el rescate. La verdadera tormenta acababa de comenzar. El destino no le había enviado un héroe, le había enviado un espejo de su propio pasado oscuro, y la imagen que le devolvía era insoportable. La brisa de la tarde, que hasta hace unos momentos mecía suavemente las palmeras ornamentales importadas de Dubái, parecía haberse detenido por completo, como si la atmósfera misma contuviera el aliento ante la revelación sísmica que acababa de tener lugar. El apellido Salgado no era simplemente una palabra en el aire, era una llave maestra oxidada que acababa de abrir la caja de Pandora en el centro de la vida inmaculada de Alejandro Vargas. La parálisis temporal del magnate fue un espectáculo que los empleados domésticos, acostumbrados a su eficiencia robótica, jamás olvidarían. Alejandro miraba al niño, a Mateo, y lo que veía no era gratitud, sino una superposición espectral. Veía los rasgos de Elena Salgado, la ex secretaria con la que mantuvo un romance tórrido y clandestino 13 años atrás, una relación que amenazó con descarrilar su fusión con el conglomerado europeo y su inminente matrimonio con su actual esposa, la hija de un senador. Aquel romance había sido solucionado por un equipo de abogados despiadados, un cheque con muchos ceros y un exilio forzado hacia la periferia de la ciudad. Se suponía que no había cabos sueltos. Se suponía que el embarazo del que ella habló y que él desestimó como una táctica de extorsión nunca llegó a término. Pero allí estaba el cabo suelto, respirando, tiritando, y acababa de salvar la vida del único heredero legítimo del Imperio Vargas. El silencio fue roto por la esposa de Alejandro, Victoria, quien se acercó con paso vacilante, secándose las lágrimas pero con el instinto de depredador social intacto. La mujer notó el cambio en la postura de su marido, la palidez mortal que nada tenía que ver con el susto de la piscina y todo que ver con el reconocimiento de un fantasma. «Alejandro», dijo ella, su voz cargada de una sospecha naciente, «¿qué pasa? ¿Por qué miras así al chico?» Alejandro parpadeó,
regresando violentamente al presente. La maquinaria de su cerebro, entrenada para la gestión de crisis corporativas, comenzó a girar a revoluciones peligrosas. Tenía dos opciones: negar la realidad y expulsarlos, arriesgándose a que la verdad saliera a la luz de formas incontrolables, o contener la amenaza manteniéndola cerca. La biología, esa fuerza irrefrenable, le gritaba desde cada poro que ese niño desnutrido y valiente llevaba su sangre. Nada, mintió Alejandro, con una frialdad que heló a los presentes. Solo estoy procesando lo cerca que estuvimos de perder a Rodrigo. Se giró hacia Luis, el jardinero, quien seguía protegiendo a Mateo como un escudo humano ante la ira de los dioses. Alejandro cambió su tono. Ya no era el padre asustado, ni el amante culpable. Ahora era el CEO negociando una adquisición hostil. «Levántense», ordenó. No fue un grito, sino un mandato de acero. «Llévense al chico a la casa de huéspedes, que el médico lo revise también. Nadie sale de esta propiedad hasta que yo lo autorice». La orden confundió a todos. El protocolo dictaba darles una propina generosa y despedirlos para borrar el recordatorio de la negligencia de seguridad. Pero Alejandro Vargas no estaba siguiendo protocolos, estaba secuestrando la narrativa. Mientras Luis arrastraba a un confundido Mateo hacia las instalaciones de servicio, Alejandro sacó su teléfono satelital, impermeable y encriptado. No llamó a su esposa, ni al hospital. Llamó a su jefe de seguridad privada y a su abogado personal, el hombre encargado de enterrar cadáveres metafóricos. La tarde se disolvió en una noche tensa y cargada de electricidad estática. Mientras Rodrigo descansaba sedado en su habitación, vigilado por enfermeras privadas, en el despacho principal de la mansión se llevaba a cabo un interrogatorio que tenía más de tribunal militar que de charla civil. Alejandro, sentado tras su escritorio de caoba, tenía frente a él el expediente personal de Luis. El jardinero, de pie y temblando, no entendía por qué el hombre más rico del estado estaba tan interesado en la genealogía de su hijastro y no en el accidente de la piscina. «Dime la verdad, Luis», dijo Alejandro, encendiendo un cigarrillo, un hábito que había dejado hacía años, pero que la ansiedad había resucitado. «Ese chico, Mateo, no es tu hijo biológico». No fue una pregunta. Fue una afirmación lanzada como un dardo. Luis bajó la cabeza, retorciendo su gorra entre las manos callosas. «No, señor. Yo me junté con su madre cuando el niño tenía 2 años. Elena, ella estaba sola, enferma, nadie la ayudaba». El nombre Elena, pronunciado en voz alta en esa habitación, fue como invocar a un espíritu. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa antigua y curiosidad morbosa. «¿Dónde está ella ahora?» «Murió, señor», susurró Luis, y una lágrima solitaria trazó un camino limpio a través de la suciedad de su mejilla. «Hace 4 años. Cáncer. Trabajó en una fábrica de químicos sin protección. Nunca tuvimos dinero para el tratamiento bueno. Me hizo prometer que cuidaría de Mateo, que lo mantendría alejado de gente como usted, si me permite decirlo». La ironía era una cuchilla de doble filo. La mujer a la que Alejandro había pagado para desaparecer había muerto en la pobreza, víctima del mismo sistema industrial que enriquecía a las empresas de Vargas, protegiendo a su hijo de él, de Alejandro, del mundo que le correspondía por derecho de sangre. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana blindada. Miró hacia el jardín oscuro, donde la piscina iluminada brillaba ahora como una joya maldita. La realidad de la situación se asentó sobre él con un peso aplastante. Mateo Salgado no era un extraño, era su primogénito. Un hijo nacido en la sombra, criado en la escasez, que había regresado para salvar la vida del hijo nacido en la luz y la opulencia. Era una narrativa bíblica, casi mitológica. Caín y Abel, pero donde el hermano desterrado salva al príncipe en lugar de matarlo. La decisión que tomó Alejandro esa noche redefinió el futuro de 2 familias.
No hubo abrazos lacrimógenos ni reconocimientos públicos inmediatos. Eso es materia de telenovelas, no de la vida real en las altas esferas del poder. Lo que hubo fue una prueba de ADN realizada en el más absoluto secreto a las 3 de la mañana, procesada en un laboratorio privado propiedad del holding Vargas. 9%. Alejandro Vargas sintió que el suelo bajo sus pies se reordenaba. Tenía 2 hijos. Uno dormía en sábanas de seda egipcia, el otro dormía en un catre, en la casa del jardinero. Y el que dormía en el catre había demostrado tener el temple, el coraje y la nobleza que Alejandro temía que Rodrigo, mimado y protegido, jamás desarrollaría. Las repercusiones sociales de este descubrimiento tardaron meses en filtrarse, pero fueron inexorables. La transformación no fue un evento súbito, sino una erosión lenta de las barreras de clase que Alejandro había construido meticulosamente alrededor de su vida. Primero, vino la integración caritativa. Alejandro anunció públicamente la creación de una beca en honor al joven héroe que salvó a su hijo. Mateo fue sacado de la escuela pública precaria y colocado en el mismo colegio de élite que Rodrigo, bajo la excusa de un patrocinio total. Para la sociedad era un acto de filantropía sublime. Para Alejandro era la única forma de tener a su hijo cerca, de observarlo, de moldearlo, sin detonar la bomba nuclear de la verdad frente a su esposa Victoria. Pero los genes son testarudos, y la sangre llama a la sangre. Con el paso de los meses, la semejanza física entre Alejandro y Mateo se hizo más evidente con una buena nutrición y ropa adecuada. Los rumores comenzaron a circular en los cócteles de beneficencia, susurros venenosos detrás de las copas de champán. ¿Qué?, decían las matronas de la alta sociedad. La tensión dentro de la mansión se volvió insostenible. Rodrigo, lejos de sentir celos, desarrolló una devoción casi canina por Mateo. Para el niño rico, Mateo no era un rival, sino el hermano mayor invencible que lo había sacado de la oscuridad del agua. Esta dinámica inocente entre los niños fue lo que finalmente rompió el dique de mentiras. Un año después del accidente, durante una cena familiar donde Mateo y Luis habían sido invitados a la mesa principal en un gesto inusual, Victoria confrontó la realidad. Observó cómo Alejandro le cortaba la carne a Mateo, un gesto inconsciente de paternalismo, y cómo ambos se reían de la misma manera, inclinando la cabeza hacia la izquierda. La discusión que siguió esa noche, cuando los niños y el personal se retiraron, fue devastadora. Gritos ahogados tras puertas insonorizadas, jarroles Ming estrellados contra las paredes y amenazas de divorcio que harían temblar la bolsa de valores. Alejandro confesó. No pidió perdón, porque hombres como él rara vez lo hacen, pero expuso los hechos. Mateo era su sangre, y Mateo se quedaba. Lo que siguió fue una reestructuración brutal de la familia. Victoria, atrapada entre el escándalo público y la humillación privada, eligió el poder. Aceptó la presencia de Mateo bajo un acuerdo posnupcial renegociado que le otorgaba una fortuna incalculable. La familia Vargas presentó al mundo una fachada moderna y progresista. La adopción del héroe huérfano, aunque Luis seguía vivo y empleado, fue relegado a un papel de tutor legal bien pagado pero apartado emocionalmente. Sin embargo, la consecuencia más profunda no fue financiera ni legal, sino psicológica. Mateo Salgado, el niño que barría las hojas muertas, se vio trustado a un mundo de expectativas aplastantes. La transición de la pobreza extrema a la riqueza obscena es traumática. Mateo tuvo que aprender a navegar en un estanque de tiburones, sabiendo que su presencia era tolerada, pero no celebrada por la matriarca de la casa. Pero Mateo tenía algo que Rodrigo no tenía: hambre, hambre de demostrar, hambre de sobrevivir, hambre de ser digno del sacrificio de su madre. A medida que los años pasaron, la dinámica de poder cambió. Alejandro comenzó a ver en Mateo no solo a un hijo ilegítimo, sino a su verdadero sucesor. Mientras Rodrigo se inclinaba hacia las artes y la vida suave, Mateo absorbía el negocio con una voracidad intelectual que asustaba. El incidente de la piscina se convirtió en la leyenda fundacional de una nueva dinastía.
pero los costos humanos fueron estragos silenciosos. Luis, el hombre que crió a Mateo con amor genuino, fue lentamente desplazado, convertido en un extraño en la vida del hijo que amaba, observando desde la distancia cómo su muchacho se convertía en una réplica del hombre que había destruido a su madre. Mateo ganó un padre millonario, pero perdió la inocencia y la simplicidad de su vida anterior. La escena final de esta tragedia moderna no ocurre en un tribunal, sino 10 años después, en el mismo borde de la piscina donde todo comenzó. Alejandro Vargas, ya envejecido, observa a dos jóvenes adultos. Rodrigo, despreocupado, ríe con amigos. Mateo, vestido con un traje impecable, revisa documentos financieros en una tablet, con el ceño fruncido en esa expresión característica de los Vargas. Alejandro se acerca a Mateo. El agua azul, que una vez fue una tumba potencial, ahora es solo un decorado. ¿Valió la pena?, pregunta Alejandro, refiriéndose a todo, el rescate, la verdad, el cambio de vida. Mateo levanta la vista. Sus ojos, esos ojos oscuros que una vez miraron con terror desde el fondo del agua, ahora tienen el brillo duro de los diamantes. «Me salvaste de la pobreza, padre», responde Mateo, usando el título con una formalidad fría. «Pero el precio fue convertirme en ti». El documental de este caso criminal no se trata de un asesinato con arma de fuego, ni de un robo de banco. Se trata del robo de una identidad, del asesinato de la inocencia y de cómo un acto de heroísmo puro fue canibalizado por la maquinaria del poder y el linaje. Al final, el niño pobre salvó al hijo del millonario, sí, pero al hacerlo, el niño pobre dejó de existir. Fue devorado por el apellido que le correspondía, asimilado por el sistema que lo había marginado. En la mansión Vargas ya no hay héroes ni villanos, solo supervivientes atrapados en una red de oro, unidos por un secreto que comenzó con un chapoteo y terminó reescribiendo la historia de una de las familias más poderosas del continente. El agua de la piscina sigue estando cristalina, filtrada y perfecta, escondiendo bajo su superficie tranquila la verdad turbia de que, en este mundo, incluso los milagros tienen un precio de mercado, y la sangre, al final del día, es la moneda más cara de todas.